Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro de la Abadía. Muchas gracias por estar aquí, en este espacio de encuentro. Hoy es el último faro de la temporada y nos acompañan Carlos Tibó y Juan Mayorga, que dialogarán en torno a la pregunta ¿qué hacemos con el pasado? El teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía. Pero que nombremos también el pensamiento es por una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello, convoca a pensadores y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía reina de lo abstracto, de las ideas, el teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen el teatro dio que pensar, su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado. Porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo al encarnarlas en personajes que puedan hacer las suyas hasta el límite, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que la filosofía aún no sabe nombrar. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro que llamamos Faro. Aspira, con modestia y limitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía escucha el teatro y el teatro escucha la filosofía. Esta introducción es habitualmente expuesta por Juan, que se encuentra en esta ocasión como director y dramaturgo del Jardín Quemado, que se representará en la Sala Juan de la Cruz del 27 de mayo al 5 de julio. Ahora volveremos con Juan, pero primero quería presentaros a Carlos Tibó, que es catedrático emérito de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus intereses se han centrado en la filosofía moral y política contemporánea y en las tradiciones de la teoría crítica y de la filosofía anglosajona, destacando sus obras Cabe Aristóteles, Historia del nombrar o de la tolerancia. También ha mostrado interés en la filosofía general y su enseñanza, en obras como Invitación a la filosofía, Pensar el mundo, Examinar la vida, Hacer la ciudad. Su último libro es Las razones de la amargura, Variaciones y tientos sobre el resentimiento, el perdón y la justicia. Actualmente está completando dos libros, Las tareas del daño y A tientas, alrededor de los ensayos de Montaigne. Por otro lado, Juan es el director artístico de este teatro y del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, doctor en filosofía y licenciado en matemáticas, director del máster en creación teatral de la Universidad Carlos III y miembro de número de la Real Academia Española. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y representada en escenarios de más de 40 países en Europa, América y Asia. Es el autor del Jardín Quemado, que hoy nos ocupa, y también de numerosos textos que él mismo ha llevado a escena en este teatro, como Hamelin, La tortuga de Darwin, La paz, Intensamente azules, María Luisa, La colección o Los yugoslavos. Entre otros, ha obtenido los premios Princesa de Asturias, de las Letras, el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Literatura Dramática. Comenzará hablando Carlos, luego Juan y luego esperamos poder escuchar vuestras ideas y pensamientos. Adelante, Carlos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a vosotras por estar aquí, al Faro por invitarme. Estoy un poco abrumado porque no es mi escenario en absoluto, ¿no? Mi escenario es o la clase o la soledad. Y ante el tema que nos planteaba el Faro hoy, ¿qué hacemos con el pasado? Pues no se me ocurrían más que un montón de preguntas, ¿no? Y se acumulaban las preguntas, ¿no? Las preguntas sobre el tema mismo y las preguntas sobre el teatro de Juan Mayorga, que tiene una recurrencia de reflexión sobre la memoria, desde Himmelbeck a los yugoslavos, pasando por el cartógrafo, la colección, incluso la Gran Cacería y, por supuesto, la obra que veremos en unos días,
El jardín quemado, ¿no? Bueno, a lo mejor tú hablas de tus obras, Juan, y podemos comentarlas luego, ¿no? Por mi parte, cuando empecé a pensar cómo qué poder decir hoy con cierto sentido qué hacemos con el pasado, se me acumulaban, como digo, un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, empecé preguntándome qué recordamos y qué no recordamos, ¿no? A qué obedecen los olvidos y los ocultamientos, no es lo mismo, pero son dos formas muy diferentes de borrar el pasado o de no tener pasado, ¿no? Y estas preguntas que parecen como muy abstractas empezaban a tener más sentido cuando le ponía cara. Por supuesto la primera, la mía, ¿no? De qué me acuerdo y qué no me acuerdo, ¿no? De qué no me quiero acordar, ¿no? Hablamos entonces de nuestras vidas, ¿no? O cuando estamos hablando con otras, amigas, amigos, las preguntas son de qué te acuerdas y de qué no te acuerdas y por qué no te acuerdas de lo que te acuerdas, que son preguntas por las vidas de esas personas, ¿no? O cuando pensamos en las caras colectivas, ¿no? En nuestra comunidad, las memorias colectivas, que en tono mayor pues le llamamos a veces la memoria histórica, ¿no? Bueno, en esas preguntas, ¿no? ¿Qué recuerdo y qué he olvidado? ¿Qué recuerdas tú de tu vida y qué has olvidado? Es curioso preguntarle a alguien qué has olvidado, pero puedes señalarle, ahí hay un hueco en tu narración. Abren a su vez muchas preguntas, ¿no? Pero siempre parece que contienen un componente de interpelación cuando nos preguntamos por los huecos de nuestras memorias o los recuerdos que se ejercitan en nuestras memorias. ¿Cómo fue que olvidamos aquello que luego ha sido de repente importante en nuestra vida posterior, ¿no? ¿Qué estábamos queriendo ocultar cuando menospreciamos el recuerdo de otra persona, ¿no? Es decir, son preguntas que de alguna manera empiezan a mostrar que una pregunta por el pasado siempre es una pregunta por algo que nos concierne o que evitamos el concernimiento. Es como la dinámica, la dialéctica del reconocimiento, que reconozco, que llego a reconocer, que me niego a reconocer. Puede ser una situación absolutamente trágica, ¿no? O quizá no, ¿no? Y preguntarnos qué hacer con los pasados, cómo estamos concernidos por los pasados, es precisamente el problema al que iré regresando, cómo asumimos estos pasados, ¿no? Muchas veces no querer asumir un recuerdo, no quererse hacer responsable de aquello, no es ser indiferente, sino más bien evitar la responsabilidad que ahí está concernida, ¿no? Y entonces la pregunta que me hacía de que recordamos, que nos olvidamos, se convierte en otra, ¿no? ¿Quién recuerda? ¿Quién no recuerda? Y sobre todo, y esto me importará cada vez más, ¿desde dónde se recuerda lo que se recuerda, ¿no? Y me ha parecido siempre interesante, por ejemplo, ¿no? Que las voces de la memoria que transmiten los recuerdos en los ámbitos familiares sea una voz femenina, ¿no? Y quizá los silencios sobre las voces femeninas tienen que ver también con los silencios sobre las voces, sobre los recuerdos que no se quieren plantar, ¿no? Plantear desde quién se recuerda y desde dónde se recuerda es plantear la pregunta por desde dónde se recuerda en el tejido social, en qué posición estás, ¿no? Puede recordarse desde algunos lugares que fueron marcados por la violencia, por el poder, o puede preguntarse y recordarse desde lugares que fue expropiado, desde los no lugares. Es experiencia recurrente en los exilados, en los emigrados, tratar de pensar desde el no lugar en el que en ese momento se encuentran, ¿no? Y no solo es esa pregunta que ellos se hacen, ¿no? Podemos nosotros preguntarnos a nuestra vez de qué manera nos relacionamos con estas personas que ya no están entre nosotros, que no estuvieron entre nosotros cuando quizá tenían que haber estado, ¿no? Una de las experiencias más impactantes que yo he tenido en mi vida fue cuando llegué a México. Yo era un joven profesor y de repente me encontré con los alumnos de los exilados, ¿no? Sabían más que yo de todo, incluida el exilio mismo, pero incluida la historia de España misma, ¿no? A lo que voy es que, y hablando de los no lugares, la cosa viene de la mano.
los lugares diferentes muestran que hay memorias diferentes según sea nuestra posición en la precariedad, ¿no? La precariedad de los lugares del recuerdo marca, por ejemplo, de una manera especial la pregunta por el pasado, ¿no? Y a veces el pasado es un lujo y hay momentos en las historias de las sociedades y de las culturas en las que los imperativos de la supervivencia acallan esos recuerdos, ¿no? Acallan o no dejan que se expresen esos recuerdos, ¿no? Estamos como un Sísifo de la memoria, olvidando y recordando dependiendo de la precariedad y el momento histórico que nos haya caído, ¿no? Otras veces, y estoy pensando, por ejemplo, en la posguerra española, la precariedad, el no lugar, es más bien una lápida de cementerio que aprisiona la posibilidad del recuerdo, ¿no? Y entonces la pregunta de qué son los pasados y qué podemos hacer con ellos no solo va en esta idea del concernimiento que antes apuntaba, sino también va a la pregunta de ¿dónde estás cuando recuerdas, ¿no? Y este tema, Juan, es un tema muy benjaminiano, que te gusta a ti, me imagino, ¿no? ¿Desde qué lugar epistémicos de saber, de conocer, en el tejido social de los poderes y los sin poderes nos ocupamos, ¿no? Y la hipótesis de Benjamin es que no se recuerda igual, es distinto el recuerdo cuando se está arriba y cuando se está abajo, ¿no? No se recuerda igual, creo que Benjamin sigue argumentando, porque los que estamos arriba, y podemos estar arriba por clase social, por género, por edad, por poder, por tener papeles, por muchas cosas, nos resistimos quizá a algo que pueden tener los pasados, y es que pueden tener los pasados, es que se convierten en instrumentos hirientes que descolocan, que irrumpen, que cuestionan, ¿no? Los pasados tienen aguijones y tienen espolones, ¿no? Y los que nos pertrechamos, nos defendemos a veces de los recuerdos porque estamos arriba, nos defendemos precisamente de esos espolones, ¿no? Benjamin, tu Benjamin y nuestro Benjamin sigue con esta idea avanzando con una inquina especial muy fuerte hacia la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso es esa que dice todo va a salir bien, no te preocupes, ¿no? Tengo confianza en que todo va a salir bien, como siempre. Les ha salido bien a quien les ha salido bien, ¿no? Es una mirada consoladora, y no digo que no la necesitemos muchas veces. Pensad cuando hay un pequeño desastre familiar y a tus hijas dices no te preocupes, esto saldrá bien, ¿no? Esas cosas las hacemos, ¿no? Pero cuando se convierte en matriz, en estructura del recuerdo, solo puede tenerla quien siempre venció, el que todo va a salir bien, ¿no? Es el que, porque está en una estructura de privilegio, puede decir todo salió bien, ¿no? Todas las voces para quienes todo salió mal quedan ocultadas, o son olvidadas, o son excepciones, o son mala suerte, o son aquellos que pierden las batallas de la historia y, bueno, no tienen voz para narrarlas, ¿no? Resumo hasta donde hemos avanzado para dar un paso importante más. La pregunta ¿por qué recordamos? Nos lleva a la pregunta, decía, de qué nos va en el recordar. Y esta nos ha llevado a la pregunta de en qué posición de poder y de control nos hallamos, ¿no? Quien posee plenamente su presente está adueñado de su pasado, está domeñando su presente, está protegiéndose de los punzones y aguijones de los que mencionaba, ¿no? Y yo creo que esta es exactamente la posición de Benjamin. Yo creo que luego todo es más confuso. No siempre los que son dueños de su presente se lo creen y lo pueden, no siempre los desposeídos tienen fuerza para ejercitar alguna forma de recuerdo resistente, ¿no? Pero Benjamin saca su inquina del todo va a salir bien de una conclusión que me parece en cualquier caso certera y necesaria, ¿no?
quien es dueño de su presente y domina su presente y su pasado, Benjamin les llama a los vencedores, piensa que el tiempo es un continuo, ¿no? Y la metáfora que se me ocurre es un collar en el que vamos colgando acontecimientos que lo prolongan y que garantizan, precisamente, lo embellecen, garantizan el futuro y el presente, todo va a salir bien, ¿no? Y quien no es dueña de su presente no puede domeñar su pasado ni puede acallarlo de esa manera, ¿no? Para ella la historia es la historia llena de quebradas y de quebrantos, ¿no? Quebrantos que nos asaltan, ¿no? El tiempo no es un continuo. Bloch, amigo de Benjamin, decía que el tiempo es asincrónico, ¿no? Quizá no sea necesariamente así siempre. El tiempo es el lienzo donde se piensan y se pintan las derrotas o las luchas que están aún pendientes, ¿no? Eso es lo que dice el Benjamin más militante, ¿no? Pero sospecho que las preguntas más radicales empiezan a aparecer ahora, ¿no? Porque la pregunta sobre qué hacer con nuestro pasado tiene más que ver con cómo se recuerda y con qué efecto se recuerda lo que se recuerde, ¿no? Y eso creo que es lo que nos hacía la pregunta del Faro, ¿no? Y creo que es algo que está muy presente en tu dramaturgia, Juan, ¿no? Veo siempre en ella esta idea de que algo se ocultó, o algo se perdió, o algo se borró, y que en ese algo está el sentido que nos concierne, que nos importa. En este caso hay que descubrir casi qué es lo que nos importa, qué es lo que nos interpela, qué es lo que nos puede inquietar, ¿no? Y es interesante, y aunque a mí no me gustan los argumentos filológicos, la idea griega de verdad es aletheia, ¿no? Y una de las versiones de la aletheia es sacar del olvido, es descorrer el velo del olvido, ¿no? Aquello que es desvelado es lo que es precisamente o lo que aparece como verdadero, ¿no? Ahí podemos imaginar una tragedia edipiana donde eso queda precisamente puesto en evidencia, ¿no? Lo que se desvela, queremos creer, es precisamente la verdad. Y la memoria no empañada, la memoria no empeñada, en el sentido de casa de empeños, es donde está la verdad, ¿no? Voy a poner esto sobre la tierra y dar casi el último paso de mi intervención, ¿no? Antes de ayer me parece que fue que oía en la radio que la revista alemana Die Zeit había colgado en su página un buscador por medio del cual los alemanes de hoy pueden indagar si sus abuelos, si sus bisabuelos o quien fuera pertenecieron al partido nazi, ¿no? Eran unos datos de archivo que se han conservado a pesar de que se quisieron destruir y ahora se nos hacen asequibles por esta herramienta de búsqueda con inteligencia artificial, ¿no? Entré en la página, os confieso que puse mis apellidos, no había ningún tiempo, los tiempos eran franceses. Imaginé las 1000 historias posibles de personas que confirmaron o bien lo que ya sabían, pero perfilaban algunos detalles, ¿no? O de otras que de repente descubrían verdades que les habían sido veladas y ocultadas, ¿no? No son historias extrañas, esta idea de descubrir lo oculto, ¿no? Y el cine y el teatro, el de Juan, entre otros, nos lo han contado de muchas maneras. Pensar en pelis como La caja de música de Costa Gabras, ¿no? O de una manera que será relevante para algo que diré después, Vals con Bashir de Folman del 2008, ¿no? Hablan de lo mismo, ¿no? De descubrir algo que nos interpela, ¿no? Y no puedes en estos casos no sentirte concernido, porque de te fabula narratur, están hablando de ti en estas historias, ¿no? La página de Die Zeit no solo le pone a los descendientes alemanes ante un pasado que quizá ocultaban, no sabían, dejaban de lado, olvidaban, más vale mirar para otro lado. Nos pone a todos los europeos en la incómoda y cuestionadora posición de preguntarnos los lugares de nuestros antepasados ante aquella barbarie, pero también, y esta es la conclusión a la que quiero ir llegando, por nuestra postura ante las barbaries presentes, ¿no?
Los españoles no parece que tuviéramos a primera vista implicación en los genocidios de los que Die Zeit testimonia, los genocidios europeos del medio siglo, y señaladamente en el judío, pero eso es un engaño, porque también los españoles sufrieron los campos y también los españoles colaboraron en la maquinaria del genocidio, ¿no? Españoles, no todos los españoles, pero españoles. Gente a quienes quizá podemos buscar si tuviéramos el buscador similar de Die Zeit, ¿no? Y además yo creo que esta es la ocasión, cuando uno se hace este tipo de descubrimientos, de pensar los genocidios propios que tendemos a dejar en los rincones de la memoria, ¿no? Unos rincones que a veces engalanamos obscenamente, ¿no? Como las expulsiones de los judíos y la expulsión de los moriscos, que son formas en su intencionalidad y en su práctica de genocidio, ¿no? O por no hablar de los genocidios de la colonización en América y en África, ¿no? Pero por volver a la pregunta de Die Zeit, es si, respecto a la posición alemana, es si la posición alemana, digo, y la posición europea tienen algo que ver, estas formas del ejercicio de la memoria, con el genocidio de Gaza. Y creo que sí, y voy a argumentarlo, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos sentido, llamadlo como queráis, inquietos, turbados, irritados, airados por la reticencia alemana, y no solo de los alemanes, pero en general europea, para formular una condena más activa contra el genocidio gazatí a manos del actual gobierno de Israel, ¿no? Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos acompañado amigas y amigos y a colegas, muchas de ellas judías, que en Alemania o en Estados Unidos, en América, han sido acalladas y censuradas por elevar sus críticas ante el genocidio palestino, ¿no? Muchos o algunos nos hemos dolido de que amigos alemanes, que por otro lado admiramos, se resistieran a ser más explícitos, incluso se resistieran a la condena. Y son muchas las razones, de las que no soy experto, de las reticencias personales y de las institucionales alemanas. Están en la Constitución del Estado alemán, la defensa del Estado de Israel, y como digo, no estoy habilitado quizá para analizarlas, aunque podemos comentarlas, ¿no? Pero hay algo en ellas, creo, que sí nos concierne y que tiene que ver precisamente con las preguntas que venía haciéndome de qué recordamos y desde dónde recordamos lo que recordamos, ¿no? Y la pregunta es cómo recordamos y qué efectos recordamos lo que recordamos, ¿no? Ha habido una larga, intensísima discusión sobre la singularidad del Holocausto y de las lecciones que cabe extraer del Holocausto. Nuestro maestro y amigo Reyes Mate es un experto en el tema y ha escrito de esto ampliamente y bien, ¿no? Y él quizá debería estar hoy aquí, en mi lugar, ¿no? Pero quisiera, para ir concluyendo mi intervención, traer la conocida posición de un filósofo, de Theodor Adorno, que formula en su dialéctica negativa y el siguiente lema. Quisiera leer de una manera un poco distinta, como normalmente se hace, ¿no? Y decía Adorno en dialéctica negativa: Hitler ha impuesto a los hombres en estado de no libertad un nuevo imperativo categórico: orientar su pensamiento y acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante. Ese imperativo no nos es desconocido, ¿no? Es el nunca más que tituló el informe de la CONADEP del 84 sobre la memoria, la verdad y la justicia en Alemania, y que redactó, o por lo menos metió la pluma dándole forma a Ernesto Sábato, ¿no? Y lo que voy a tratar de analizar, cuál es la tensión que habita en esta idea de nunca más, ¿no? Y lo primero que quiero resaltar es su verdad, y que es quizás lo más importante, ¿no? Y la verdad no es por la que la diga Sábato o Adorno, es una verdad casi más diaria y más humana, la que oímos con el desastre del tren, la que oímos cada vez que una mujer es asesinada a manos de la violencia masculina, ¿no? Y es la idea de, si yo lo he tenido que vivir, que nadie más lo vuelva a vivir, ¿no? Si
se producen estos daños que no debieran haberse producido, que no se vuelvan a producir, ¿no? Y este es un reclamo desnudamente humano, no es que sea moral, es simplemente una reacción humana casi más que ética o más básica que la ética, ¿no? Y que ciertamente se ciega de muchas maneras. Una de las maneras de cegarlo es la venganza y la retribución, ¿no? O sea, me ha pasado a mí, pues ya verás lo que te pasa a ti, ¿no? La venganza y la retribución, que es el mecanismo, por ejemplo, operativo, inmediato, ante la guerra, ante el genocidio palestino, ¿no? Y es distinto, y muy distinto, y es su contrapuesto, porque el nunca más, si es algo, es una pregunta por la justicia y no por la venganza. Pero el nunca más, que Auschwitz se repita, es un enunciado vacío o paradójico, ¿no? Porque nunca más van a volver aquellos vuelos de la muerte, nunca más se repetirán los campos de Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor, Mauthausen, ¿no? Esas particularidades, esas singularidades, no se van a repetir. Están ubicadas en momentos de la historia, una historia que se puede convertir en el debate académico, se puede convertir en debate público, en debate político, y se puede convertir en un debate sobre todo de las conciencias, ¿no? Pero que esas particularidades no se repetirán es paradójicamente lo que les presta fuerza humana, decía, y fuerza al recuerdo de esa realidad, ¿no? En primer lugar, creo que esto quiere decir que esos sitios irrenunciables de la historia es lo que antes llamaba su verdad, y en este caso su verdad no ocultable, ¿no? Que como el resentimiento de Jean Améry es lo que se resiste a ser olvidado y te escupo a la cara, si es que puedo ponerlo de esta manera, la estructura de mi dolor. Esa verdad es esa, la del resentimiento de Jean Améry, que Antonio Gómez y yo analizamos en el libro este de las razones de la amargura, ¿no? No es que, como suele decirse consoladoramente, y mal citando, por cierto, a Santayana, el que no conoce la historia la repite, ¿no? No se va a repetir. Recordarlo sencillamente, no olvidarlos y que sigan hiriendo porque siguen haciéndolo. Pero tiene un efecto paradójico esta irrepetibilidad del pasado, ¿no? Y a Adorno le llamaba con un guiño kantiano un nuevo imperativo categórico. No quiero discutirlo eso con Adorno, ¿no? Y además, bueno, puede que sea razón, ¿no? Lo que sí creo está claro en ese imperativo categórico, como creéis, que no se repita, el nunca jamás, es que esto no le vuelva a pasar a nadie nunca en ningún lugar. A nadie nunca en ningún lugar. Una manera de pensar, y Adorno lo dice algo parecido, es que ese genocidio no se repita. Utilizamos un tipo, que es el tipo de genocidio. Por cierto, nos tuvimos que pelear, ¿recordáis? Cuando empezó la guerra en Gaza, si era o no genocidio, ¿no? Los tipos, los conceptos son importantes, ¿no? Y el nunca más entonces tiene ese doble rostro, ¿no? Enuncia el recuerdo particular, singular, irrepetible de aquello, y por otra formula un compromiso en su palabra y en su acción, dice Adorno, de lo que llamamos el imperativo de la no reiteración, ¿no? Y este compromiso tiene un componente, insisto, me gusta insistir en esto, universalista, ¿no? A nadie, nunca, en ningún lugar. No es un universalismo abstracto, ¿eh? Todos, no, a nadie, nunca, en ningún lugar, ¿no? Y creo que es este componente universalista formulado así lo que hace hiriente y urgente el recuerdo de aquella historia, ¿no? Y sostendría que el carácter tenso, de quiasmo, dialéctico, de lo particular irrepetible y de la universalidad de su no reiteración, lo que está en el corazón de la memoria, pero yo diría de toda memoria, pero sobre todo de las memorias del daño, ¿no? Y esa tensión, la del singular irrepetible, pero el componente universal, es, creo, lo que nos ha fallado a los europeos, nos falló a los alemanes, pero nos falla a todos los europeos con el genocidio gazatí y a otros muchos desastres en la estela colonial del que no son fáciles desprendernos, ¿no?
el recuerdo de Auschwitz, que ha sido tan presente en la historia alemana, pero también yo creo que en la historia europea, parece haber limado hasta ocultar la dimensión universalista, acentuando de la manera que se ha hecho su unicidad, su singularidad, ¿no? Y la fijación en la particularidad de aquello que fue, ciega la universalidad de su significado, que es la no reiteración del daño, ¿no? Si el genocidio gazatí, el genocidio cisjordano y por lo que vamos viendo también el libanés, no dispara en nuestro ánimo aquel imperativo de la no reiteración, si no se hace eco de los imperativos anteriores, es que algo grave está fallando en nuestra sensibilidad moral, ¿no? Y concluyo ya con esto, ¿no? Hannah Arendt señalaba que en tiempos de oscuridad lo primero que quiebra es la capacidad de juzgar. La capacidad de juzgar es la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, pero es la capacidad de ver en lo particular la dimensión universal, ¿no? Y creo que esto es lo que nos está pasando, creo que esto es lo que está pasando en Europa, creo que es lo que pasó en Alemania y está pasando en Alemania, ¿no? La pérdida de la capacidad de juzgar, de estar anclados en el presente viendo, y esto también es benjaminiano, la historia acumulada de los imperativos de la no reiteración del daño. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos, y muchas gracias por acompañarnos y moderarnos, y muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde en el Faro de la Abadía, y desde luego me resulta emocionante estar aquí, esta vez en el lado derecho, porque por ver esta sala llena de gente que asiste, que acepta esta propuesta de conversación y de reflexión, y desde luego por estar junto a Carlos Thibot, que fue de quien fui primero discípulo y luego amigo sin dejar de ser discípulo, y también lo he sido esta tarde, y me han importado mucho las preguntas que nos has hecho. La Abadía nos pregunta qué hacemos con el pasado, y voy a intentar ordenar mi reflexión en tres momentos o en tres segmentos. Primero hablaré de qué hacemos con el pasado, luego intentaré hablar de qué hace el teatro con el pasado, y en tercer lugar me referiré brevemente a mi propio teatro, y ahí aludiré a El Jardín Quemado. Bueno, ¿qué hace el pasado con nosotros? Me pregunto. La Abadía nos propone la pregunta ¿qué hacemos con el pasado? ¿Qué hacemos con el pasado? Y yo voy a comenzar invirtiéndola y os pregunto ¿qué hace el pasado con nosotros? La inversión es posible porque el pasado no permanece inerte a la espera de que le prestemos atención y decidamos actuar sobre él. El pasado está vivo y en cualquier momento puede saltar sobre nosotros y ofrecernos su sostén o darnos un zarpazo. No menos que el futuro, el pasado es imprevisible. No sabemos qué nos deparará el pasado. Nadie sabe el pasado que le espera. Acerca de ese carácter indócil del pasado y de nuestra pretensión, a menudo frustrada, de dominarlo, expresan algo dos versos que Calderón nos entrega en El pintor de su deshonra, dos versos con los que me encontré recientemente. En una parte, un personaje del pintor de su deshonra dice, loca memoria, si no te venzo te engaño. Me interesa que Calderón vincule memoria a demencia, lo que me hace recordar aquello de la imaginación es la loca de la casa, de Teresa de Jesús. Y también me importa que la criatura calderoniana hable de la memoria, que tiene su sede no solo en nuestra cabeza, sino en todo nuestro cuerpo. Sabemos que también recordamos con los dedos y con el oído. Un sonido nos recuerda un momento del pasado. Tocamos un picaporte y nos recuerda eso a algo que nos pasaba cuando entrábamos en la casa de nuestra abuela, ¿no? Digo que la sede de la memoria no está solo en la cabeza,
sino en todo nuestro cuerpo y en cada uno de nuestros sentidos. Bueno, pues digo que me importa que ese personaje calderoniano hable de la memoria como un enemigo íntimo a abatir o a burlar, en todo caso como un rival, y no como un órgano que uno maneje como con la autonomía con que él maneja una mano. El pasado se mueve y se está haciendo en cada momento. En cada ahora pueden cobrar relevancia hechos que desatendíamos y volvérsenos incomprensibles otros que creíamos entender. Hartley, un novelista del siglo XX, el autor de El Mensajero, escribió Hartley: el pasado es un país extranjero. Allí las cosas se hacen de otra manera. Y desde luego el pasado puede ser muy extraño. Por eso quizá lo primero que debamos hacer para relacionarnos con él es intentar escucharlo. Intentar escucharlo. Lo que exigirá esfuerzo, coraje y la permanente sospecha de que nuestros intereses presentes afectan al modo en que nos lo contamos. Eso que llamamos historia, antes que un problema de la razón pura, es un problema de la razón práctica. Y la pretensión de hacer un relato desinteresado del pasado y exponer el pasado tal y como fue, una peligrosa ingenuidad. Si Clemenceau decía aquello de que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los generales, uno podría decir que la historia es demasiado importante para dejarla en manos de los historiadores. Por supuesto que el trabajo de los historiadores es muy importante y expreso mi respeto a cuantos hay aquí, pero no solo es un asunto de ellos, la historia. En todo caso, la difícil pregunta ¿cómo fue el pasado? Quizá nos lleve a verbos que expresen una voluntad de acción sobre él. Quizá empezamos a pensar eso, ¿qué hacemos con el pasado? Quizá la pregunta de cómo fue el pasado nos lleve a verbos como a expresiones verbales y de acción como hacer justicia, reparar, vengar u olvidar. Olvidarlo es desde luego una de las cosas que podemos hacer con el pasado. No pocos defienden, Nietzsche en algún momento, entre otros, que para vivir sociedades y personas necesitamos no menos que de la memoria del olvido. Por eso parece haber en cualquier lengua expresiones semejantes a nuestros pasar página o hacer borrón y cuenta nueva, que por cierto aluden en ambos casos a la escritura, ¿no? El gesto contrario de intentar olvidarlo, o más bien de vivir como si no hubiera pasado, porque creo que el olvido es en buena medida imposible, y lo que sí hacemos a menudo es intentar vivir como si el pasado no hubiera pasado. Digo, el gesto contrario de intentar olvidar un pasado es traerlo a la actualidad, hacer de un pasado algo presente. Lo encontramos con frecuencia en la vida personal y desde luego en la vida política. Hoy miremos donde miremos, y desde luego si miramos hacia Ucrania o hacia Latinoamérica o hacia, por supuesto, Oriente Medio, hoy miremos hacia donde miremos, buena parte de los conflictos geopolíticos o simplemente políticos, y podemos pensar en nuestra propia casa, tienen en su centro disputas sobre el pasado. O sea, el pasado está de moda, el pasado está en el centro del debate. Bueno, yo estoy, y me siento muy concernido por lo que ha contado Carlos, yo estoy entre quienes creen que el de la memoria es un deber moral, que hay un deber de memoria, y que este es ante todo un deber de pensar o un deber pensar. Pensar cómo fue un pasado, pero no solo eso, pensar cómo fue un pasado, sino por qué ese pasado sucedió y por qué no sucedieron otros pasados alternativos posibles. Es importante saber qué ocurrió en la guerra civil, pero también es importante pensar por qué no hubo una España sin guerra civil. Y estoy también entre quienes creen que la historia que debe conservarse, por encima de cualquier otra, es la de las injusticias pasadas, de la que podrían nacer sabiduría y valor para reconocer y combatir injusticias presentes. Ningún pasado tiene para abrir el presente tanto poder como el fallido. Ninguno encierra tantas preguntas, ninguno puede darnos tanto a pensar. Theodor Adorno, a quien ha citado sin que yo lo previese, Carlos, Theodor Adorno afirmó: dejar hablar al sufrimiento es la causa de toda verdad. Antes, Walter Benjamin había escrito que hay una fuerza emancipadora en la memoria de las víctimas, de la que nadie puede reclamarse custodio,
y que siempre está en peligro. Nadie puede hablar por este tipo de expresiones que a veces manejamos ingenuamente. Yo quiero que en mi obra quiero dar voz a los sin voz. ¿Y tú qué derecho tienes a eso? Lo más que puedes hacer es dar a escuchar su silencio, ¿no? Su enmudecimiento. Digo que Walter Benjamin había escrito que hay una fuerza emancipadora en la memoria de las víctimas de la que nadie puede reclamarse custodio y que siempre está en peligro. Si, de acuerdo con Goethe, no es posible juzgar lo que ha vencido, aquello que convertido en tradición se ha incorporado a nuestra identidad, eso es una luz de Goethe, ¿no? Tú no puedes juzgar aquello que es parte de ti. Necesitas una exterioridad. Lo que ha vencido no puedes juzgarlo porque está dentro de ti. Si Goethe dice esto, Benjamin va más allá y reclama escuchar a lo derrotado, pero no solo a las derrotas políticas y sociales, también a las derrotas personales. Y hay un fragmento de Calle de Dirección Única que se titula Torso, que a mí me estremece cada vez que leo. Dice Benjamin en Torso, dice: únicamente quien supiera contemplar su propio pasado, como un producto de la coacción y la necesidad, sería capaz de sacarle para sí el mayor provecho en cualquier situación presente. Pues lo que uno ha vivido es, en el mejor de los casos, comparable a una bella estatua que hubiera perdido todos sus miembros al ser transportada y ya solo ofreciera ahora el valioso bloque en el que uno mismo habrá de cincelar la imagen de su propio futuro. Y ahora hablaré un poco de qué hacemos en el teatro con el pasado. Me corresponde este lugar, soy el dramaturgo, el teatrero en este caso, y me pregunto eso, llevo la pregunta hacia el teatro y digo, ¿qué hacemos en el teatro con el pasado? Bueno, la teatral es una forma de representación del pasado que tiene por varias razones un carácter singular. En primer lugar, el teatro acaso fue el primer modo de hacer historia. Quizá antes de que hubiese escritura e incluso palabra, el ser humano utilizó su propio cuerpo para, mediante la mímesis, compartir experiencia. Probablemente el primero que vio el fuego mimó su encuentro con el fuego para dar cuenta de ello con otros. Es una ilusión que yo me hago, ¿no? O sea, uno vio el fuego y a otro que no le había visto lo expresó con su cuerpo. En este sentido, el teatro pudo ser el primer medio que el hombre halló para representar un pasado. En segundo lugar, y algo ha dicho Carlos acerca de esto, como medio constitutivamente asambleario y por tanto político, el teatro ha formado lo que podemos llamar memorias colectivas. Pensemos, por ejemplo, en lo que han hecho entre nosotros obras como Fuenteovejuna o Numancia. Y en tercer lugar, ningún medio realiza la puesta en presente del pasado con la intensidad con que lo hace el teatro, en el que personas de otro tiempo son encarnadas por personas de hoy. Si en Idea del teatro Ortega se asombra de que el actor desaparezca, se haga transparente para que cobre apariencia, visibilidad el personaje, esto es lo que aparece en Idea del teatro, que el horizonte del actor es la invisibilidad, la transparencia para desaparecer él y hacer aparecer a ese otro, que es Tío Vania o el comendador, ¿no? Sí, digo, si en Idea del teatro Ortega se asombra de que el actor desaparezca, se haga transparente para que cobre apariencia, visibilidad el personaje, esa transfiguración es abisal cuando la representada no es una criatura de la imaginación, sino una persona de otro tiempo. El actor desaparece para dejar ver a una persona que fue y que vuelve a ser durante la representación. A mi juicio, esa anulación del tiempo y de la muerte representa de suyo una idea extrema, la idea de que todos los seres humanos, también los muertos, somos contemporáneos. Todos los seres humanos somos contemporáneos. El teatro nos reúne más allá de las horas del mundo. En el teatro podemos hacer experiencia de que más allá de la condición histórica hay la condición humana, la humanidad, aquello que compartimos y atraviesa el tiempo. No me parece insignificante que la pieza de literatura dramática más antigua que conservamos, no es la pieza más antigua de la que tenemos noticia, pero sí la pieza más antigua que conservamos, sea los persas. Precisamente hoy, ¿no?, citamos los persas. La pieza de literatura dramática más antigua que conservamos es los persas,
Y no me parece insignificante que esa pieza pertenezca a ese género al que podríamos dar el equívoco nombre de teatro histórico. Digo equívoco por distintas razones. Parece que si uno habla de teatro histórico, habla de teatro de trajes, ¿no? Pues eso, que va a salir alguien ahí vestido como en Juego de Tronos o con unas alpargatas, ¿no? Y creo que se trata de otra cosa. Hablemos de teatro histórico para entendernos. En los persas, Esquilo confrontó a sus contemporáneos con un acontecimiento del pasado, la guerra entre los griegos y los persas, que por cierto eligió contar desde los persas, desde los vencidos. Los persas se refiere a un espacio y a un tiempo determinados, pero no es menos universal que las obras esquileas de asunto mítico. Su tema, el tema de los persas, es el castigo que los seres humanos sufrimos cuando la arrogancia nos lleva a desconocer nuestros límites. Ese tema desborda el acontecimiento en que Esquilo se basó. En los persas, me parece, aparece ya el rasgo mayor del teatro histórico, la búsqueda de lo universal en lo particular. Es precisamente el salto de lo particular a lo universal, y algo has dicho tú al respecto, en lo que se fija Aristóteles cuando afirma la superioridad de la poesía sobre la historia, su mayor proximidad a la filosofía. En la sección 9 de la Poética, Aristóteles argumenta que si el historiador se ocupa de lo particular, lo que ha sucedido, el poeta trata de lo universal, lo que podría suceder. Y eso lo eleva al poeta sobre el historiador y lo sitúa cerca del filósofo. Prolongando la reflexión aristotélica, cabría decir que la misión del teatro, y en general del arte, ante el pasado sería buscar lo universal en lo particular. Esto es, encontrar en lo que ha sucedido aquello que podría volver a suceder. En la escena culmen de los persas, la sombra del difunto rey Darío, o sea, el rey Darío ha muerto, ahora el soberano es Jerjes, y el rey Darío aparece como sombra, como fantasma, y se aparece al pueblo persa para explicarle la causa de la derrota de su ejército en la batalla de Salamina. Y dice Darío, cuando la soberbia florece, da como fruto el racimo de la pérdida del propio dominio y recolecta cosecha de lágrimas. Esto dice Darío. Darío aconseja a su pueblo, al pueblo que lo acompaña en el escenario, pero también al pueblo que lo está viendo, al pueblo de Atenas, que lo está viendo en el teatro, aconseja a su pueblo, pero también a los espectadores, nunca dejarse arrastrar por una arrogancia desbocada. Con estas palabras, en que está extrayendo de algún modo una enseñanza universal de un episodio del pasado, Darío está exponiendo implícitamente el sentido del teatro histórico, del que los persas es precisamente el primer ejemplo. Está afirmando Darío implícitamente que de la representación del pasado puede extraerse sabiduría para la vida presente. Una autorreflexión semejante del teatro histórico puede encontrarse en la primera escena del tercer acto de Julio César de Shakespeare. El líder de los conspiradores, Casio, profetiza allí. Dice Casio, acaban de liquidar a Julio César. Y dice Casio, ¿cuántas veces los siglos venideros verán representar nuestra escena sublime en lenguas y países por nacer? Es extraordinario. Es un gesto genial de Shakespeare, porque de algún modo está pidiendo al actor que represente un personaje que de algún modo está anticipando lo que sucederá cuando otros actores futuros, que no han nacido todavía, representen esa misma escena. O sea, dice Casio, ¿cuántas veces los siglos venideros verán representar nuestra escena sublime en lenguas y países por nacer? A lo que Bruto añade, ¿cuántas veces será un espectáculo la muerte de César que ahora yace al pie de la estatua de Pompeyo más mísero que el polvo? Casio completa el diálogo pronosticando la enseñanza que muchos espectadores, cree él, extraerán en el futuro de la tragedia shakespeariana. Cuantas veces suceda, todos dirán de nuestro grupo, ellos dieron a su patria libertad. Esta es la interpretación que hace Casio de lo que está haciendo, que eso será recordado por otros como un gesto liberador. Una reflexión semejante sobre la utilidad de representar el pasado aparece en el discurso del testigo 3 de La indagación de Peter Weiss. El testigo 3, los personajes, como sabéis, en esta obra no tienen nombre propio,
sino que aparecen porque fueron los testigos del juicio, de los juicios de Frankfurt, y el testigo 3, después de informar sobre los horrores que ha presenciado en un campo de exterminio, afirma que de no desaparecer la base cultural que hizo posible el Holocausto, y lo cito, otros millones de seres pueden esperar igualmente su aniquilación. Señala que el nunca más puede violarse si no desaparece la cultura que era sustrato del exterminio. Bueno, me parece que a través del Darío de los persas, del Casio de Julio César y del testigo 3 de la indagación, el teatro histórico nos expresa su sentido. Afirma que la representación de un tiempo puede ser valiosa para otro tiempo. Y aquí me es útil de nuevo una imagen benjaminiana. Sobre el concepto de historia, Benjamin recuerda que en la Revolución de Julio de 1830, y lo cito, dice Benjamin, cuando llegó el anochecer del primer día de lucha, ocurrió que en varios sitios de París, independiente y simultáneamente, se disparó sobre los relojes de las torres. Gente que no estaba sincronizada a la misma hora, dice Benjamin, disparó contra los relojes de las torres. Al leer eso, yo me digo que el teatro histórico para los relojes, detiene el tiempo y nos hace volver la mirada hacia un pasado que los actores repiten para intentar comprenderlo y para intentar comprenderse y para que nosotros también intentemos comprender algo. Sucede que cuando una obra de teatro histórico perdura, por ejemplo Julio César, se convierte en encrucijada de tres tiempos. O sea, cada vez que se representa Julio César, cada vez que se representa a los persas o cada vez que se representa Fuenteovejuna, ahí en el escenario se cruzan tres tiempos. El representado, el tiempo del asesinato de Julio César, el que produjo esa representación, es decir, el tiempo de Shakespeare, pero también cada futuro que lo lleva a escena, este presente que lo lleva a escena y que de algún modo se siente interpelado por aquello. No es sorprendente que los persas regrese cuando vuelven a sonar tambores de guerra para advertir contra la arrogancia de los imperios, ni que Fuenteovejuna reaparezca como expresión de la cólera popular frente al abuso de los poderosos, ni que Julio César insista en interpelarnos sobre la manipulación de los pueblos por sus gobernantes. Y quizá los actores de esas representaciones consigan que asistamos al asesinato de César, a la rebelión de Fuenteovejuna o a la derrota de los soberbios persas con renovado asombro, como si los viésemos por primera vez. Siempre podemos volver a asombrarnos del asalto al Palacio de la Encomienda por el pueblo de Fuenteovejuna. Al ofrecernos la representación de un pasado, el teatro nos ofrece también, y creo que nos ofrece sobre todo, una representación de su propio tiempo. El teatro histórico siempre dice más acerca de la época que lo imagina o lleva a escena que acerca de la época que representa. Refleja la autocomprensión de su época e interviene en ella. Por eso es asimismo ingenuo aspirar a un teatro histórico desinteresado, espejo de la historia, neutral. Son siempre intereses de presente los que llevan a abrir los escenarios a un pasado y no a otro y a observarlo desde una perspectiva y no desde otra. El teatro histórico es siempre un teatro político. Ante el pasado, el teatro puede no sentirse concernido por las restricciones que el historiador debe imponerse. El teatro puede decidir que en el escenario se presenten sucesos nunca acaecidos, que coincidan personas que nunca se conocieron, que se altere el orden en que ocurrieron los hechos, etc. Nada de eso debería serle reprochado. Hay algo más importante respecto de lo que, sin embargo, sí podemos pedirle cuentas. Podemos pedir cuentas respecto de esto al teatro. Podemos preguntar al teatro cómo se relaciona con la imagen del pasado que domina en su tiempo. Es cuestión mayor en la medida en que el teatro, participando en la construcción del pasado, participa en la construcción del presente. El teatro puede confirmar las convicciones sobre el pasado en las que se apoya el presente, o al contrario, traer a escena un pasado que haga al presente preguntas difíciles, que lo amenace. En este punto quiero llamar la atención sobre dos tentaciones contrarias que el teatro puede tener al traer a escena el pasado. El teatro puede
desplazar al espectador hacia el acontecimiento o puede desplazar el acontecimiento hacia el espectador. El teatro puede ofrecer al espectador convertirse en algo así como testigo presencial del acontecimiento representado, ¿no? Esta oferta, la de llevar al espectador allí, es en primer lugar mendaz, porque no es posible reconstruir ni el pasado ni la mirada que en aquel tiempo lo observó. Y en segundo lugar es una oferta pobre, porque de cumplirse, o sea, si pudiéramos hacer eso, llevar al espectador al pasado, perderíamos todo esto que hay aquí, todo este tiempo. Porque de cumplirse se privaría al espectador de aquello que el testigo no pudo ver y que solo el tiempo ha revelado. O sea, el espectador de hoy puede entender algo del pasado que el contemporáneo del pasado pudo desatender. Bueno, la oferta contraria de llevar al espectador al pasado es traer el pasado al espectador, es decir, actualizar el pasado, ¿no? Traer a escenario solo aquello del pasado en que el espectador se reconoce y con lo que se identifica, centrifugando todo lo demás. O sea, aquello de, bueno, es que represento esto porque tiene una rabiosa actualidad, se dice, ¿no? Y entonces quitas todo lo que precisamente lo que no te parece actual. Yo creo que esa operación de actualización es una forma de colonización del pasado por el presente. Yo creo que el teatro es capaz de relacionarse de otra forma más interesante y compleja con el pasado. El teatro puede construir una cita entre el presente y el pasado en que ambos se pongan en peligro. El teatro puede construir aquí, en el escenario, un tercer tiempo en que el presente y el pasado combatan. Y digo combatan, sí combatan, porque al teatro no le corresponde reconciliarnos con el pasado, ni mucho menos redimirlo. No es redención ni reconciliación lo que el teatro puede ofrecer. El teatro, ante el pasado y ante todo lo demás, lo que puede ofrecer, lo que debe ofrecer es conflicto. El teatro puede abrir el pasado y, abriendo el pasado, abrir el presente. El teatro puede abrir el pasado, pienso, y abriendo el pasado, abrir el presente. Y ahora ya he hablado demasiado, pero hablaré brevemente de mi teatro frente al pasado. Bueno, al preparar esta intervención, he revisado que parte de mi teatro ofrece representaciones del pasado. Y encuentro que todo él es en buena medida una conversación con el pasado. Y lo es explícitamente en algunas obras como 7 hombres buenos, El jardín quemado, El sueño de Ginebra, Reykjavik, Cartas de amor a Stalin, Himmelbeck, La tortuga de Darwin, La lengua en pedazos, El cartógrafo, La colección, La gran cacería y Los yugoslavos, que no iba a mencionar, pero que tú me has hecho pensar que sí tiene que ver con este diálogo con el pasado. Bueno, creo que además de por el juego teatral que pueden contener, si algunas de estas obras han interesado, no es tanto por lo que dicen sobre el pasado, como por lo que pueden expresar sobre el presente o sobre un futuro posible. Así, por ejemplo, Cartas de amor a Stalin ha sido leída como una obra, no como una obra sobre el stalinismo y sobre la perversión del ideal revolucionario, sino como una obra sobre la tragedia del artista y finalmente del individuo ante el poder absoluto. Y Himmelbeck como una ficción sobre la capacidad de la barbarie para enmascararse e incluso para invisibilizarse. También se ha representado con frecuencia la tortuga de Darwin, cuyo protagonista es un animal que ha evolucionado a mujer a golpes de historia y que ha visto 200 años de la historia desde la perspectiva de los sometidos. Junto a esas piezas, debo esta tarde mencionar El cartógrafo, en que un anciano y una niña hacen un mapa del gueto de Varsovia durante su catástrofe como una suerte de arca de la memoria para que las vidas que allí se estaban perdiendo no sufriesen, además de la muerte, el olvido. Y de otro modo, la colección me parece que está atravesada por esa misma pregunta: ¿qué debe ser conservado? En cuanto a La gran cacería, es una obra sobre un momento de la historia que me salió inesperadamente al paso en un viaje a Sicilia. Estando por Sicilia, me encontré, sin buscarlo, ese mosaico que se llama La gran cacería, que es un extraordinario mosaico en que se ve a animales entrando y saliendo de un barco, pero no es una representación del Arca de Noé, sino es una representación de la captura en África y Asia
de fieras que se exhibirían luego en los anfiteatros del Imperio. Es decir, es un extraordinario, bellísimo documento sobre el colonialismo y que de algún modo no puede dejar de hacerme pensar en el dictum tan conocido y del que tanto se ha abusado de Benjamin, de que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Desde luego, ese es un extraordinario documento de cultura y es también un extraordinario documento de barbarie. Bueno, La lengua en pedazos, que es una obra sobre Teresa de Jesús, es una obra que debo mencionar al menos por dos razones que tienen que ver con lo que estamos hablando esta tarde. En primer lugar, esa obra nace de mi voluntad de incorporar a Teresa de Jesús a mi tradición, de mi deseo de citarla. Hubo compañeros que se extrañaron de que hiciese una obra sobre Teresa de Jesús, ¿no? Yo, que no soy católico, quiero citar a Teresa, a la que admiro como escritora y como mujer de acción. Quiero que esté en mi tradición. Y desde luego no quiero ceder su citación a los seguidores de quien tenía en la mesilla, dicen, su brazo incorrupto. No quiero que Teresa sea, no quiero cederla. Me importa además compartir algo que sucedió en la sala de ensayos cuando preparábamos el montaje de esta obra, de La lengua en pedazos. Con frecuencia aparecía allí la afirmación de que Teresa anticipaba posiciones contemporáneas. Se decía, por ejemplo, que Teresa era feminista. Y yo replicaba que llamar feminista a Teresa es ocuparla con categorías de nuestro presente, colonizarla, y que lo interesante de ella no es solo aquello en que nos reconocemos, sino también aquello que nos es extraño, lo que no entendemos de Teresa. Lo importante, pensaba y pienso, no es lo que nosotros digamos sobre Teresa, sino lo que Teresa diga sobre nosotros. Y creo en general que lo más importante no es lo que nosotros podamos decir sobre el pasado, sino lo que el pasado pueda decir sobre nosotros. Y ya por último, un par de palabras sobre El jardín quemado. El origen de esta obra es un asalto que me hizo el pasado. Yo no estaba haciendo una investigación hacia lo que fue esa obra. Estaba simplemente leyendo el periódico hace mucho tiempo, en marzo de 1995, y lo sé porque he recuperado aquella noticia. Leí en un periódico una noticia que daba cuenta de, y cito lo que leí, decía la noticia, hablaba de la, comillas, aparición en un mercadillo de ropas y trastos usados en Palma de Mallorca de los historiales clínicos confidenciales de miles de pacientes del psiquiátrico de Baleares ingresados en la Guerra Civil Española. Bueno, la noticia me pareció interesantísima, primero porque pudiesen aparecer nada menos que historiales clínicos de un psiquiátrico en un mercadillo. Eso ya me provocó su curiosidad, pero además que hubiese muchos ingresos en la Guerra Civil Española. Recuerdo que al leer aquella noticia me pregunté, ¿por qué pudo haber más ingresos en un psiquiátrico durante la Guerra Civil? E inmediatamente me di tres posibles respuestas. Pensé que pudo haber más ingresos porque algunas personas, por causa de la guerra, enloquecieron. También pudo haber más ingresos porque algunas personas fueron pasadas por locas para salvarlas. Y en tercer lugar, pudo haber más ingresos porque algunas personas fueron castigadas recluyéndolas entre enfermos mentales. Y con esas tres preguntas comencé a escribir El jardín quemado, que no es teatro documental, sino una fantasía teatral, una fantasía en que no se nombra España. La acción del jardín quemado tiene lugar en una isla, en el Sanatorio Psiquiátrico de San Miguel. Su directora, que ya lo era durante una lejana guerra civil y que estamos ensayando ahora la obra, y es la gran Adriana Ozores en escena, su directora, digo que ya lo era durante la guerra civil, es la doctora Garay, un personaje de la zona gris, que es, a mi juicio, la zona moral y teatral más interesante. Un día llega a San Miguel otra psiquiatra, antes admiradora de Garay y hoy su acusadora, la joven Benet, que interpreta a Loreto Mauleón, que entra en el lugar con una certeza sobre el pasado, certeza que quiere confirmar. Pero Benet,
la joven, la cual quizás sin saberlo está entrando también ella en zona gris, saldrá de San Miguel y de la isla habiendo descubierto un pasado que no esperaba y cargada de preguntas. Con esas preguntas acaba la obra. Son preguntas para ustedes, espectadoras y espectadores. Y con esto acabo. Gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. He visto que ambos tomabais notas, así que quizás queréis, antes de que se damos la palabra al público, interpelaros o comentar algo. Las preguntas que has planteado, el que recordamos, quién recuerda, me importa mucho y la vinculación que estableces a través de eso, de la etimología de leteia entre conocimiento y recuerdo, ¿no? Me importa mucho. Bueno, la historia que contabas de Edith Said no la desconocía y por supuesto que hay que escribir una obra sobre eso, ¿no? O sea, imagino al chico de la última fila buscando no solo sobre su abuelo, sino sobre los abuelos de los demás y de las demás, y dices, oye, tú majete, que tu abuela, y a ver qué pasa, y a ver qué caos, y luego cómo reacciona el AMPA, ¿no? ante eso, ¿no? O sea, sí, luego... ¿Cómo? Sí. Vamos. No, desde luego el Decide nos abre un camino, ¿no? Sí, estaría bien que un medio español hiciese algo semejante, ¿no? Qué importante es que menciones Líbano, ¿no? O sea, lo que está, es decir, y que ahora hay discursos concurrentes, pero ¿quién está hablando por ellas y por ellos? ¿Y quién está atesorando? O sea, es monstruoso, ¿no? O sea, quiere decir que unas gentes que esas gentes de pronto sean desplazadas, ¿dónde están durmiendo esta noche, ¿no? ¿Qué estará pasando con esas gentes que son víctimas de la geopolítica, ¿no? Que eso, son arrastradas a la miseria o a la muerte. Me ha importado mucho esa traducción del nunca más. Claro, el nunca más ha de encerrar un imperativo cuya universalidad has descrito muy bien. A nadie, sea quien sea cual sea su origen, a nadie nunca en ningún lugar. Pero a nadie nunca en ningún lugar, ¿qué? Eso es lo que sí quería preguntarte, ¿qué? Y yo creo que Kant puede estar por ahí, ¿no? A nadie ser tratado como mero cuerpo. Que cualquier ser humano, y en particular cualquier niño, ha de ser tratado como sujeto que merece belleza, dignidad, libertad, ¿no? Y ese debería ser un imperativo para todos. Bueno. No, yo soy profundamente kantiano en otras cosas, ¿no? Pero el a nadie, nunca en ningún lugar, esto, claro, es que es una referencia específica, es este dolor, este daño, esta destrucción, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, ¿qué pasó en los vuelos de la muerte, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas experiencias, ¿qué tipo de horrores son? Son destrucciones de cuerpos, son destrucciones de vidas, son destrucciones de dignidad, en último término, negaciones de humanidad. Ahí es Kant, evidentemente, ¿no? Ahí está Kant, la idea de la humanidad negada a estos cuerpos que han sido despojados de humanidad, ¿no? Claro, son experiencias de mucho horror, pero hay experiencias estructurales que pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy muy impactado por una clase que di hace poco sobre una autora americana, Hortense Spillers, que hablaba de qué manera en el tránsito de los esclavos los cuerpos perdían sus géneros, las mujeres perdían sus vínculos y se convertían en pura carne, ¿no? Es como lo de Agamben, pero en mecanismo estructural, ¿no? Pues esto nunca más. O sea, convertir las personas en pura carne
en este caso carnes dolientes, carnes esclavas, carnes más desposeídas, es lo que nunca más, ¿no? Claro, en esto está contenido toda nuestra historia moral, de nuestras ideas morales. Está contenida, y de ahí la dimensión universal que hemos coincidido absolutamente en tu análisis del teatro y la historia, hemos coincidido en ese choque de la particularidad y la universalidad, que le llamo yo y tú lo llamas lo mismo, ¿no? Es esto lo que constituye el corazón de nuestras estructuras morales, pero es que es de nuestras estructuras morales, pero no porque estén dichas en una ética o en alguna religión, de nuestras estructuras morales como personas. Entonces, si tú no reaccionas, y por eso creo que es una experiencia natural, o sea, humana, casi más que si tú no reaccionas ante el dolor ajeno, atendiendo ese dolor ajeno, por supuesto puedes no verlo, por supuesto puedes no fijarte, por supuesto puedes olvidarlo, pero si no reaccionas, hay algo de la particularidad o universalidad que están en choque, que de alguna manera está fallando en ti. Aden le llamaba la capacidad del juicio, decía, pero se puede formular de otras maneras, ¿no? Yo lo que he sacado de lo de Juan es que me voy corriendo a leer los persas esta noche, ¿no? Porque, en efecto, el ejemplo era profundamente potente, ¿no? Porque, y además, desde donde está pensado, desde el lugar de los vencidos, ¿no? Luego que sea la martella o que sea la ibris o lo que sea lo que produce la derrota del otro, eso ya es parte del rollo griego, pero la oportunidad es radical, ¿no? O sea, Claro, hay dos cosas que antes de que Beatriz dé la palabra si quiere a las gentes. Primero, te hago la pregunta esa de a nadie nunca en ningún lugar qué, porque todo eso que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido en tantos momentos es legitimado como si se tratase de mal necesario, como si se tratase de actos defensivos, es decir lanzamos estos ataques que no ignoramos, que producen un extraordinario dolor, porque son golpes necesarios para defender otras vidas, ¿no? Este es el discurso que está apareciendo ahora una y otra vez. Y creo que y frente a ese tipo de discurso de legitimación, ¿no? Es decir, estamos bombardeando el Líbano porque nos enfrentamos a una amenaza existencial. O estamos bombardeando Irán porque estos van en cualquier momento y viceversa, etcétera. O sea, todos esas operaciones sacrificiales de inocentes son legitimadas conforme al discurso de la teodicea, ¿no? Es que este es un mal necesario, ¿no? Este es un mal necesario. Y creo que ese discurso, frente a ese discurso, sí que nos da palabras Kant. Dice, no, es que y Dostoyevsky, ¿no? Es que ningún niño, o sea, si hay un niño en peligro, eso no se puede hacer. Eso no hay discurso que pueda legitimar el asesinato de un niño. No lo hay, ¿no? Sí. Porque de otro modo, me parece que, y bueno, eso, a nadie nunca en ningún lugar, eso, no ser tratado como mero cuerpo, como vida desnuda. Es significativo que los nazis llamaban a los cuerpos material, les llamaban material. Había una deshumanización de la persona, ¿no? Y entonces, en este sentido, o sea, creo que, bueno, estoy balbuceando, pero intento indicar que a nadie nunca en ningún lugar efectivamente se refiere de forma concreta a ese niño, ¿no? Ese niño no puede ser bombardeado, ese niño ha de ser cuidado, ese niño ha de tener educación, ha de tener alimento, y no hay discurso económico o político, estratégico que justifique el sufrimiento de un niño. Y luego, en cuanto a los persas, sí, os animo a todas y a todos a leerlo.
es un texto extraordinario y os animo a que atendáis a ese momento extraordinario en que habla el fantasma, que de algún modo anticipa al fantasma shakespeariano. O sea, de pronto, o sea, en la obra el personaje fundamental es Jerjes, que es el caudillo de los persas, que se las prometen muy felices. Tienen el ejército más importante y eso, y podrían decir, vamos a liquidar, como ha dicho este bárbaro ayer, vamos a destruir esta civilización esta misma noche, y luego es derrotado, es derrotado. Y si es extraordinario ese momento, el momento en que Darío dice esto que os ha pasado es por eso, por la ibris, la arrogancia, el desconocer vuestros límites. Hay un momento sobre el que os llamo la atención, asimismo extraordinario, que es el del mensajero cuando vuelve a la corte. O sea, hay un mensajero que ha asistido a la derrota y que llega y que vuelve y que va a la corte, y la corte está esperando la noticia de la victoria. Y entonces me pregunto, siempre pienso en ese personaje, en todo el camino, desde el campo de batalla, desde Salamina, es decir, ¿cómo cuento a estos? ¿Cómo lo cuento? ¿Me van a creer? ¿Me van a cortar la cabeza? Voy a ser ¿cómo van a aceptar? Porque lo que va a ocurrir es que esta corte va a ser una corte de, como sabéis, el que perdía se convertía en esclavo, en derrotado. ¿Cómo van a aceptar? ¿Cómo elijo mis palabras? Y siempre imagino la enorme responsabilidad de ese actor, ¿no? Ese actor que llega y ve a la corte y dice, a ver cómo les digo, cómo elijo las palabras. Y está ocurriendo también hoy, ¿no? El cómo cuentas, cómo conseguir contar la derrota de modo que no duela e incluso que parezca una victoria. Si os parece bien, os vamos a ceder la palabra. Sí. Si alguien quiere compartir alguna idea, pensamiento, pregunta, están Joaquín y Juanjo con los micrófonos. Empiezo yo agradeciendo, ¿no?, todo este interesantísimo debate y exposición, y quiero continuar con esa idea, ¿no? Ese personaje que va a contar la derrota es una persona que vive desde su subjetividad. Entonces, quisiera un poco que analizarais la responsabilidad del ratio subjetivo y objetivo del que cuenta, reinterpreta y que en el fondo constituye nuestra memoria contada, o que llamamos memoria colectiva, ¿no? O sea, esa memoria que yo no puedo identificar si la he vivido realmente o si me la han contado, el contador siente la responsabilidad de lo que cuenta y es capaz de ratear el subjetivo y el objetivo. Ese personaje que va a contar la derrota siente la derrota, contará la derrota tal cual es, o su derrota, lo que él vive. O sea, eso es lo que a mí me inquieta en el hecho de la transmisión de la memoria colectiva. O sea, si somos conscientes de que nos podemos desprender de nuestra subjetividad a la hora de contar para poder ser universal. Porque si no dejas de ser demasiado subjetivo, puedes no ser universal. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Sí, me lleva a pensar el crucial papel de los testigos, ¿no? O sea, es el problema del testigo, ¿no? El testigo, y discrepo por otro lado, admitado Agamben, no es el que no puede hablar, sino el que tiene precisamente la tarea de tejer su voz con las voces de otros. Y en términos de memoria colectiva, memoria histórica, pero también las memorias más cercanas, ¿no? Las nuestras, las de las familias, las de los pueblos, ¿no? Las de nuestras pequeñas comunidades. Es el que pone su voz en el tejido de las voces de los otros, ¿no? Luego está el problema de que si le escuchan, de que si no le escuchan, etcétera, ¿no? Yo creo que has formulado muy bien la antinomia a veces del testigo, ¿no? O
O sea, a veces en un momento determinado se le impone la verdad, se impone mi tarea de decir verdad a pesar de vosotros, ¿no? A pesar de lo que no queréis oír, os digo. Y esta, por ejemplo, yo lo he puesto en el ejemplo de Jean Améry, en Más allá de la culpa y la expiación, su reivindicación del resentimiento. O sea, yo no quiero que me consoléis, yo quiero que me escuchéis a pesar de, ¿no? Y curiosamente es una voz personal, pero a la vez se entreteje con voces colectivas, porque quizá en su momento no se ha escuchado, pero generaciones posteriores alemanas y nosotros, o algunos de nosotros, le escuchamos, ¿no? Son estos entretejidos de las voces donde se produce esa tensión que has mencionado, que me parece profundamente irrenunciable. O sea, es irrenunciable. Sí. Sí, también a mí tu pregunta me ha interesado y me ha interesado tanto que siento que hay que escribir una obra sobre ese personaje y sobre el drama que él vive en ese camino, ¿no? Esos kilómetros desde Salamina hasta el retorno a la corte son momentos extraordinarios en que quizás se ha encontrado con otras gentes, ¿no? Y probablemente él se ha planteado en cada paso, probablemente ha elegido 15 relatos distintos, ¿no? Porque se ha hecho una pregunta fundamental y es ¿cómo lo cuento? O sea, imaginemos que es el único superviviente, ¿no? Entonces tiene esa responsabilidad, ¿no? Y va a llegar y va a contar a los vivos, a los que vieron salir al ejército que iba a triunfar y va a llevarles la noticia de la derrota. Y quizá en su cabeza, desde el momento en que ha visto que tenía que volver, ¿no? Y volvía solo, probablemente en su cabeza han entrado, sí, en conflicto 15 relatos distintos, ¿no? Y algunos son relatos esperanzadores y otros son relatos devastadores. Y va a contar con pelos y señales cómo falleció aquel heroico general o aquel joven soldado, o va a no contar eso. Y claro, en este sentido, Esquilo nos está ofreciendo eso, la primera representación histórica de una figura que se ha convertido en fundamental en nuestra cultura, que es el del testigo, ¿no? Pensemos en los testigos de la guerra civil, que casi todos los últimos están desapareciendo y tienen un capital extraordinario. Y entonces él llega y hasta el último momento se está preguntando cómo lo cuento, y probablemente cambia su última versión a la vista de la asamblea, a la vista de sus escuchantes. Carlos y otras personas que están aquí conocen mejor que yo precisamente los testimonios de los testigos del Holocausto, no solo de lo que vieron, sino de qué pasó luego, cuando llegó la paz. Por ejemplo, algunos se dieron cuenta de que lo que ellos querían contar, incluso entre las gentes judías, no encontraba escuchantes, porque había, por ejemplo, esto cuentan algunos, es que otros judíos no querían oír hablar de eso porque les parecía vergonzoso, porque querían olvidar, ¿no? Y a otros les resultaba inverosímil, y a otros les resultaba aburrido. Algo que había sido una experiencia fundante y decisiva para ellos les resultaba no atractivo, ¿no? Y entonces algunos se dieron cuenta de que tenían que hacer literatura, de que de algún modo tenían que editar y ordenar esos testimonios. Y en este sentido podemos tomar, pues eso, podríamos hablar de Primo Levi o de Lee Wiesel o de tantos y ver cómo su respuesta a la pregunta de cómo dar testimonio tuvo derivadas muy distintas. Como he dicho, y ahora tengo que pensar eso, en el teatro, ¿no? El teatro no puede convertirnos en testigos presenciales. A veces lo hace, ¿no? A veces el teatro tiene esa pretensión, ¿no? Y además hay una parte del teatro, y algo he sugerido antes, que aspira a ponerse en la posición de la víctima.
y pretende que el espectador se deslice hacia la posición de la víctima. Y ese es un lugar que el espectador desea. Porque el espectador no quiere verse entre los verdugos, entre los que tienen o entre los cómplices. No quiere sentir que tiene una responsabilidad. Prefiere deslizarse al lugar de la víctima, que percibe como lugar de la inocencia, ¿no? Y esa, creo, es una oferta perversa. El teatro no puede llevarnos ahí, creo que hace algo corrupto cuando nos invita a identificarnos con la víctima. Precisamente creo que el teatro no puede dar voz a los sin voz. Lo que puede hacer, sí, es que resuene su silencio. Puede hacerte sentir que tu discurso es incompleto, que hay algo que tú no puedes decir, un lugar al que no puedes llegar. Y no te puede, como decía antes, convertir en testigo presencial, ¿no? Pero sí puede convertirte de algún modo en depositario de memoria, o en depositario de unas preguntas en torno al pasado. Creo que cuando una obra como Ferrer y Guardia, a la que algunas y algunos habéis asistido, te habla de un pedagogo que es parte de la historia de España, de una historia de España soterrada, un hombre que es injustamente procesado y fusilado. Creo que quienes han vivido, han asistido, han participado de esa experiencia como espectadores, se convierten de algún modo por supuesto no en testigos presenciales de lo que ocurrió, pero sí en depositarios de una cierta memoria. Y cuando en esta misma sala nos enteramos de que otro pedagogo pues intentó enseñar a sus niños, ¿no? Pues eso, y que ellos construyesen un libro y demás, y fue como tantos maestros y maestras tratado como un enemigo por el fascismo, ¿no? Pues creo que el espectador tiene una responsabilidad al escuchar eso, y cuando las gentes de Cultura y Conflicto nos hablan de la violación de mujeres como arma de guerra en la guerra de Yugoslavia, no solo por parte de los serbios, sino también por parte de las tropas bosnias y de las tropas croatas, pues algo nos pone una pregunta, nos interpela y nos dice: ¿y dónde estaba yo en el 92, ¿no? Cuando ocurrió todo eso? ¿Y dónde puede estar ocurriendo eso? Y creo que eso tiene que ver también con el envío que hace el mensajero. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Gracias. Bueno, gracias a los dos y saludos a Thibaut, que fue profesor mío en la Autónoma hace muchos años. Bueno, yo quería preguntaros sobre el papel subversivo de la memoria, ¿no? Que yo creo que, no sé, no lo he visto presente y me parece en el debate, y me parece muy interesante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que ha estado, bueno, la memoria encerrada como en una cárcel, y aún ahora cuando sale pues tiene todos los impedimentos del mundo, ¿no? Eso por una parte. Y luego yo ahora en esta situación que vivimos de tanta tolerancia hacia el holocausto azatí, como habéis enunciado, de Europa, ¿no? El papel tan flojo de Europa, que igualmente ocurrió con el nazismo, ¿no? Que se veía venir y no se actuó. Me planteo, ¿qué va a pasar en el futuro? Mis nietos, ¿cómo van a vivir el relato de lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Se va a suavizar, se va a olvidar? Los americanos han olvidado, por ejemplo, que son emigrantes y han perseguido a los emigrantes, ¿no? Yo percibo en la historia, aunque no sea historiadora, todo el tiempo un esfuerzo, tanto colectivo como personal, de ocultar el pasado terrible, ¿no? A nivel personal, incluso cosas que nos han ocurrido o que hemos hecho que no son especialmente, bueno, pues alabables, ¿no? E intentamos justificarlas. Me preocupa, ¿no? El relato, ¿no? del pasado, como de eso sí habéis hablado bastante, ¿no? Con la obra de los persas. Y era una pregunta, una reflexión y una pregunta. Gracias.
Claro, es que por eso insistía yo que depende mucho desde dónde recuerdes, ¿no? Y, y- y claro, si tú piensas que el relato de la historia y el relato de la verdad es el que se enuncia desde el podio del lugar de poder que sea, no quiero tampoco eh, ponerle nombre ahora, pues es que te estás equivocando o nos estamos equivocando como espectadores de la historia presente que se está convirtiendo en la historia hegemónica, ¿no? Pero claro, si lo vemos desde otros lugares, es decir, si vemos la historia de Estados Unidos, ya que estábamos mencionándolo, desde los lugares de los subalternos que empiezan a tomar voz, por el movimiento Black Lives Matter, etcétera, desde el lugar de las mujeres que el Me Too y Ni Una Menos en América Latina y en España toman la voz. Esos relatos desde los podios, relatos de la historia con coturnos que decía Galdós, ¿no? De repente se demuestran como falsos y entonces la historia se convierte en un terreno de combate, ¿no? Porque está el presente metido y Juana lo ha contado muy bien, ¿no? Yo no creo que tengamos que creernos. Es decir, creo que tenemos que estar constantemente haciendo sospechas, siendo escépticos, cuestionando lo que aparece como el relato hegemónico, ¿no? El relato hegemónico es el que, insisto, el que se hace de los podios, ¿no? Pero también, perdón, y por los amigos periodistas, el relato que domina y que ellos tienen que transmitir, por otra parte, porque esa es su tarea, ¿no? Preguntémonos exactamente qué estaba pasando en Gaza, pero también qué estaba pasando con las familias de los secuestrados israelíes, o sea, que a mí me duelen también especialmente. ¿Qué está pasando en este momento en Irán? ¿Cómo se vive desde abajo? Es decir, estos lugares me parece que son los importantes y el ejercicio de la memoria tiene que hacerse desde esos lugares. Sí, sí, yo creo que Carlos nos anima a sostener un gesto autocrítico. Por supuesto que hemos de ser severamente críticos con los textos que nos rodean y que nos atraviesan, y con los signos que nos rodean y que los atraviesan, pero también tenemos que desconfiar de nuestro propio lenguaje, del lenguaje de cada uno, del discurso de cada uno, ¿por qué no? De la memoria de cada uno. Creo que si todos debemos ser comentaristas de textos, debemos empezar sobre todo por ser críticos con nuestros propios textos y no sentir que estamos precisamente eso en el lugar justo, tampoco en lo que se refiere a la memoria. Creo que es muy importante recelar de los textos y los signos en torno a la memoria. Estamos en el barrio de Chamberí y no lejos de aquí hay una plaza, que es la plaza del Conde del Valle Suchil, que era donde yo jugaba de pequeño, y ahí han colocado, y me duele, una feísima estatua sobre los últimos de Filipinas, ¿Ah, sí? ¿no? Por lo visto por suscripción popular. Bueno, vamos a ver, o sea, no... Bueno, por supuesto fue abierta por el ayuntamiento y todo esto. Creo que hoy ningún español puede reflexionar, puede mirar hacia el pasado sin hacer una reflexión sobre el colonialismo y sobre el papel que el colonialismo ha tenido en la historia de España y sobre el factor, sobre su actualidad y sobre, o sea, en qué medida el colonialismo nos ha podido poner, por ejemplo, en posiciones de privilegio. Creo que uno ha de algún modo de construir un monumento como ese. Ha de mirarlo con atención. No ha de hacer, bueno, esto no paso y voy al metro de San Bernardo rápidamente, no, ha de mirar. ¿Y qué se está intentando representar ahí? Se está intentando representar eso, una España heroica y demás, pero uno se tiene que preguntar, ¿qué hacían estos ahí? ¿Qué hacían estos representantes míos allí? Creo que es importante, es importante eso. Por cierto,
Lucía Miranda, una querida compañera, está haciendo precisamente una obra sobre Filipinas, ¿no? Y probablemente se va a hacer ese tipo de preguntas y va, creo, a realizar operaciones de deconstrucción sobre ¿qué sabemos sobre Filipinas? O sea, ¿quién sabe aquí sobre nuestra presencia en Filipinas? Yo apenas sé nada, ¿no? Sobre por qué llegamos allí, etcétera. Sé que en el 98 nos fuimos, etcétera, pero pues eso creo que nos echaron. O nos echaron, ¿no? Porque, o sea, nos invitaron a irnos. Bueno, yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer con toda seriedad, con toda hondura. Pero junto a eso, o sea, y entonces la memoria, compañera, creo que tiene un doble signo. Efectivamente puede intentar consolidar unas imágenes que pueden ser útiles a los poderosos contemporáneos, pero también puede tener eso, y espero que, por ejemplo, el trabajo de Lucía Miranda se oriente a eso, puede tener un valor subversivo y de pronto dar voz a alguien que recoger, quién sabe, un diario, un testimonio de ese tiempo puede provocar, puede lanzar una pregunta, pero también creo que debemos, cada una de nosotras y nosotros, desconfiar de su propia memoria y preguntarse hasta qué punto, como ese personaje calderoniano del pintor de su deshonra, pues está intentando engañar a su memoria, ¿no? Dominar a su memoria y vencer a su memoria, y si no puedo vencerte, bueno, al menos te engaño, ¿no? Si os parece bien, hacemos una última pregunta, creo que había una mano por ahí. O podemos, si queréis, recogemos las dos preguntas que hay y... Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, y es si realmente a veces los testigos directos que tienen que contar una historia de lo que han visto, si se puede de alguna manera evaluar por el que está escuchando el elemento, que crean que hay un elemento justificador del que lo cuenta. Sí, es que justo... Pregunto. Gracias. ¿Había otra persona, no? ¿Un poco más abajo? Vale, sí, recogemos en tu pregunta. Gracias. Buenas noches. He creído entender en todo lo que han planteado que realmente nos tenemos que mantener en una zona de conflicto, en una zona de fricción, porque pareciera que a lo que tendemos es a sentirnos cómodos con nosotros mismos, no sentir la incomodidad de lo que está pasando. Y cuando ahora mencionaban el tema de la prensa, yo me acordaba de que anoche, al acabar el telediario, se te explicaba como que iba a haber noticias durante todo el rato, durante todo el tiempo, hasta saber la hora del ultimátum. Y me pareció que ya solo faltaba que me invitaran a tomar palomitas y esperar qué pasaba en la televisión, ¿no? Y esta charla que han tenido entre ustedes me parece que es una invitación a lo contrario, a tener que estar siempre en una posición crítica respecto a esta deshumanización de lo que está pasando, ¿no? Que además no es nuevo, pero parece que se olvida constantemente. Y yo agradezco mucho este espacio porque me invita a incomodarme, pero a incomodarme y a intentar mantenerme incómoda, lo cual no suele ser fácil. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay Joaquín. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a Juan el encuentro del Faro, siempre tan pertinente, con tanto debate, y agradeceros el diálogo que habéis mantenido Carlos y Juan. Y a raíz de lo que se ha ido comentando esta tarde y de lo que comentaba esta última espectadora, yo también me acosté anoche sabiendo, pensando, creyendo que había una civilización entera que iba a desaparecer. Y hemos estado hablando del relato esta tarde y me gustaría
quizás si podéis brevemente unirlo al hecho de que las guerras ahora son guerras de desinformación y son guerras donde las imágenes son falsas, creadas por inteligencia artificial, y donde lo que está en juego es precisamente eso, es la legitimidad del relato, donde interesa que el número de víctimas no trascienda, que no haya un recuerdo de esas víctimas, que haya una desmemoria intencionada de esas víctimas. Y por otra parte, resulta paradójico, como bien decía la espectadora, que lo que en teoría deberían ser noticias ahora son espectáculo, y que en el teatro, que no deja de ser espectáculo, precisamente se esté trabajando en el intento de crear un relato que realmente pueda mostrar o pueda dar a ver, pueda representar, pueda volver a presentar hechos de una manera que nos resulte a los espectadores y espectadoras actualizable por nosotros mismos, interpretable por nosotros mismos. Gracias. Pues esa última es casi más para Juan, ¿no? ¿Cómo hacer esa forma de representación, ¿no? Yo creo que no es un problema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la cosa más obscena que yo recuerdo en el periodismo de guerra fue cuando en la primera guerra de Irak un periodista, no recuerdo ahora de qué cadena, dijo: parece un árbol de Navidad. A mí me ha parecido de una hiriente obscenidad, ¿no? Es decir, es un problema de los mecanismos conceptuales, metafóricos, lingüísticos, la representación de la realidad, ¿no? Luego la inteligencia artificial puede falsificar imágenes y tal, eso es bastante obvio, ¿no? Pero hay algo ahí conceptual, ¿no? Yo quería contestar muy brevemente, perdonar, a la idea del testigo, ¿no? Y el problema de qué papel tiene el testigo. Claro, hay muchos testigos, hay muchas formas de testimoniar, etcétera, ¿no? Pero había una inmensa polémica, pero hablo de alguien, además ha fallecido hace poco, me comentaba Antonio, Alexander Kluge, el cineasta y escritor, que tiene este texto tremendo sobre el bombardeo sobre su ciudad, Halberstadt, en el 45, ¿no? Y habla de que quizá quien vive y después testimonia, ¿no? En un momento de desastre, ¿no? El desastre mismo no le deja percibir la totalidad de lo que está viviendo, ¿no? Y yo sospecho que las familias que reciben los bombardeos en Gaza o ahora en Líbano y en Irán, y no digamos ya en Ucrania, después de tantos meses, tantos años, ¿no? Hay un momento que el desastre mismo no te deja percibir, ¿no? El testigo lo que puede expresar es precisamente su destrucción. Y probablemente, y Kluge lo hace cuando elabora después la experiencia, etcétera, nos transmita un relato, ¿no? Y en ese relato transmite no solo la experiencia renarrada, sino un juicio y una posición, ¿no? El testigo tiene esa complejidad, ¿no? La complejidad de poder llegar a narrar o a rearticular, etcétera, ¿no? Y eso me recuerda siempre el prefacio del libro del poemario de Ana Akhmatova, ¿no? Que está en la cola de la cárcel para llevarle alimento a su hijo, y una mujer delante de ella: ¿quién podrá narrar ello? Y dice: yo puedo, y escribe su poemario, ¿no? O sea, es un esfuerzo de narración. La narración posterior reconstruye para el testigo, para la testigo mismo, en este caso, su propia experiencia, ¿no? Sí. No quisiera que fuese la mía la última palabra, sí. y menos en la sesión que cierra la temporada. Ha habido dos preguntas, o una pregunta o tres preguntas, pero dos están vinculadas. Una en cuanto al testigo. Bueno, en cuanto igual que ser víctima no te convierte en inocente,
ser testigo no te convierte en depositario de toda la verdad. No solo porque el testigo, y conocemos la historia de Enric Marco y de otros falsos testigos, no solo porque la posición del testigo puede ser codiciada y puede ser falseada, sino porque incluso un testigo que fuese absolutamente veraz, ¿no? No sería dueño de toda la verdad. Y en este punto debo citar una vez más a Benjamin cuando dice aquello de que la verdad tiene hora. Es decir, hay cosas que solo pueden ser comprendidas ahora y que no pudieron ser comprendidas ayer ni serán comprendidas mañana. Es que cada tiempo, también este que estamos viviendo, es una ocasión de conocimiento. Sí, puede ocurrir que ahora podamos saber cosas sobre... Podemos ver la guerra civil de un modo en que los que la hicieron o los que la padecieron podemos entender algo que ellos no pudieron entender, simplemente porque el tiempo mismo es revelador. La verdad tiene hora. Bueno, agradezco mucho lo que nos has contado y si te provocamos ese desasosiego y esa zozobra, pues nos sentimos que estamos ofreciéndote algo. Y tanto tú como la persona que ha tomado, a quien conocemos bien y apreciamos, Diana, habéis llamado la atención sobre algo que nos concierne aquí, que es porque habéis hablado de la estetización de la catástrofe, de la espectacularización de la catástrofe. Es cierto que, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora genera unas imágenes extraordinarias y provoca en nosotros una curiosidad, por no hablar del majadero en jefe, ¿no? O sea, estamos deseando saber cuál es la última tontería o la última bravuconada que ha dicho, ¿no? Pero ahí sí nos convertimos en espectadores inertes de un espectáculo extraordinario. Por supuesto, eso tiene sus antecedentes. El propio Benjamin habló de frente a una... Benjamin dice en un determinado momento, en su famoso ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproducibilidad, dice frente a la estetización de la política, la politización del arte. Él está hablando de un momento en que la política ha convertido a las masas en ornamento. La política se basa en la exhibición, dice él, de las gentes en los estadios, levantando al unísono esa mano, ¿no? Sí, hay un momento en los diarios de Ernst Jünger, un momento grave a mi juicio, en que él, como sabes, él como soldado del ejército alemán, de la Wehrmacht, está en lo alto, en la terraza de uno de los más importantes hoteles, el Excelsior, uno de los hoteles más bellos de París, en ese momento tomada por los oficiales alemanes, y está tomando una copa en la terraza y viendo la belleza de los bombardeos, ¿no? Y está haciendo aquello que en un momento me parece irresponsable, Nietzsche dijo de hágase el arte aunque perezca el mundo, ¿no? O sea, el mundo puede arder, pero si es bello, bienvenido sea. Claro, eso plantea una extraordinaria exigencia al teatro. O sea, cómo hacer cómo proponer otro espectáculo, cómo construir otro espectador, cómo hacer que, como quería Brecht, cómo construir un teatro que haga al espectador crítico él mismo, crítico de la obra a la que asiste, crítico de la sociedad en que vive, crítico de sí mismo. Es decir, lo que estáis comentando nos plantea un desafío muy importante para aquellos que trabajamos en la representación. Ha mencionado Carlos a Akhmatova. Claro, qué interesante eso, ¿no? Ella está en esa cola y alguien dice, ¿alguien podrá hacerse cargo de esto? Porque yo misma sé que no puedo. Y Akhmatova podrá llevarlo a un poema y podrá hacer que muchos años después
aquí, en el Teatro de la Abadía, alguien cite eso y recuerde el horror del Gulag y el horror de las checas. Ha mencionado Carlos a Alexander Kluge y os aconsejo, os recomiendo un libro maravilloso que lo es desde su título mismo, El hueco que deja el diablo. Es una colección de ensayos y el título es extraordinario porque afirma que el diablo siempre deja un hueco, siempre hay un hueco. Siempre hay un hueco. Y eso me hace pensar en aquel Benjamin que dijo que si no podemos ser pesimistas, sí debemos organizar nuestro pesimismo. Y organizar nuestro pesimismo es de algún modo un optimismo paradójico, pero probablemente es lo que nos corresponde en este tiempo tan duro. Muchísimas gracias por haber venido y esperamos veros pronto.